Muchas cosas están cambiando en México y en el mundo a consecuencia de la emergencia sanitaria. Además, el próximo 1 de julio del 2020 entra en vigor el TIMEC y hay más cosas que modificar en la legislación mexicana. De esto y más, vamos a platicar con Carlos Salazar, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo está, don Carlos? Gusto en verlo aquí en La Billetera. Siempre es un placer estar contigo y en tu programa, así que una vez más aquí presentes. Hola Mauricio, qué gusto saludarte también, ¿eh? ¿Qué están haciendo las grandes empresas tractoras para darle liquidez a los proveedores en México? Mira, Alicia, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por tratar de presentar lo que nosotros creíamos que había que evitar en esta pandemia. Nosotros necesitamos evitar que las compañías que son solventes por un problema de liquidez se conviertan en un problema de insolvencia. Y esto es lo que hemos insistido desde el primer día que se trató, cómo deberíamos de prepararnos para enfrentar esta pandemia. Eh, Nosotros nos ha preocupado siempre las empresas más pequeñas, las familias mexicanas más desfavorecidas, y hemos tratado por todos lados de convencer que ahí es donde deberíamos de poner la atención y el foco. Que los programas sociales había que mantenerlos, también insistimos en eso, pero que no era suficiente con los programas sociales, porque el universo de personas que están de alguna manera protegidas con los programas sociales es relativamente pequeño cuando tú lo comparas con el gran universo de personas que se han visto afectadas por esta crisis. ¿Cuántas El señor, personas estamos hablando? ¿Millones? sí, bueno, yo creo que las personas que de alguna manera tenían una promoción o de un programa social, según cifras del gobierno, llegan a 11 millones de personas. Las personas que representan la fuerza económica o la población económicamente activa, o sea, gente que no vive de los programas sociales y que de alguna manera tiene su taquería, su taller mecánico, su pequeño ¿O negocio, el sueldo de la empresa? o trabaja en una empresa y tiene un salario. Bueno, todas esas personas, pues las formales las podíamos calcular antes de la crisis en casi 21 millones de personas, las informales en otro tanto, otros veintitantos millones de personas. Entonces estamos hablando de muchísima gente que no vivía de los programas sociales y que ha sido afectada evidentemente por esta pandemia. Y esos son los datos que le han permitido a Banco de México pronosticar una caída del 8.8% en el Producto Interno Bruto, un desempleo que puede andar en el millón de personas. El mismo presidente ha reconocido que se pueden perder 1 millón de empleos formales. Y pues todas estas acciones, lo que nosotros hemos dicho es, tenemos que buscar cómo evitar que eso verdaderamente suceda y que de alguna manera podamos nosotros evitar las consecuencias tan nocivas de esta crisis de salud, que para poderla resolver tuvimos que causarnos un problema económico. Don Carlos, evidentemente el gobierno decidió pues no hacer estos estímulos fiscales, decidió obviamente no dar una tregua fiscal. Las empresas, algunas de ellas, algunas agrupaciones han formado esquemas de financiamiento al proveedor, de financiamiento a través de factorajes. ¿Esto hasta dónde puede servir precisamente como estas soluciones que ustedes están presentando para Yo te evitar diría, llegar a estos números tan terribles? déjame ver si las puedo resumir. Hay esfuerzos por parte de los clientes y de los proveedores por tratar de hacer que la cadena de valor, la cadena de abastecimiento siga funcionando. Primero, todos aquellos que de alguna manera tenían que pagar rentas y otros arrendatarios y arrendadores, pues se han puesto de acuerdo para tratar de tener un descuento en el arrendamiento o bien un periodo de gracia para que podamos pasar esta situación de crisis o de paro de actividades. Las cadenas de valor han tratado de ayudar brindándole liquidez los más grandes a los más chicos. Hay ejemplos muy claros de lo que han hecho algunos de los socios de ANTAD,
las compañías dedicadas al autoservicio para tratar de apoyar a sus proveedores más pequeños. Hay esfuerzos mucho más estructurados, diría yo, con más dinero, como el del Consejo Mexicano de Negocios, que junto con el Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto a disposición de sus proveedores $3,000 millones cada 90 días. Esto le da liquidez a las compañías más pequeñas. Hay esfuerzos también, y estos son los más relevantes, diría yo, de la banca mexicana, donde hasta hace ya una semana y media se habían reestructurado 4,5 millones de créditos, tanto de familias, de personas físicas, como de personas morales, empresas. Estos 4,5 millones de créditos lo que han buscado es patear el problema durante al menos 3 hasta 6 meses, en muchos de esos casos sin cobrar ningún interés adicional. Entonces, todos esos son los esfuerzos que en el sector privado se han tratado de organizar. A esto agregaría yo las acciones de beneficencia. Eh, la operación del Banco de Alimentos ha operado mejor que nunca. Ha tratado de llevarle alimentos a los más necesitados, a la gente que se ha quedado ya no solamente sin empleo, sino también sin un sustento de poder alimentarse 3 veces al día. Y todos esos se han traducido en más de 60 acciones de beneficencia en diferentes lugares del país, en donde se está actuando con despensas, con comidas, con apoyos económicos, tratando de atemperar la situación que estamos viviendo. Ahora que empezó ya este nuevo periodo, ¿cómo está viendo el encadenamiento productivo de los sectores esenciales? Pues ya nos queda prácticamente un mes para que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. ¿Cree que no exista ningún problema ni aduanal o fronterizo o inclusive en toda la cadena de regulación? ¿Qué piensa de lo ocurrido en el sector energético, don Carlos? Son dos problemas distintos, Alicia. Mira, el primero, sí, se está trabajando y se está trabajando activamente. Nosotros hemos estado en una constante comunicación con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hemos tenido la semana pasada reuniones con ambos dos secretarios, tratando de anticiparnos a la problemática que podríamos tener en la apertura del tratado, en el Mm. inicio del tratado ahora ya en el mes de julio. Creemos nosotros que hay una serie de oportunidades que hay que aprovechar, hay que anticiparnos, hay que identificar muy bien las cadenas de valor que se van a empezar a sustituir en Estados Unidos de productos chinos y que son una ventaja para el caso mexicano. Hay que apostarle a eso, esto nos va a ayudar, va a ser un elemento importantísimo en el proceso de reactivación económica en México. El problema energético es otra situación completamente diferente. Es una pena que el problema lo estemos hablando en este momento, que en vez de haber provocado una negociación, como fue el caso de los ductos, en donde nos sentáramos a tratar de encontrarle una solución a esto, hayamos ido por el camino de modificar la normatividad y afectar pues a todo aquel que había invertido en esto, lo cual lo ha obligado ahora a ir a pedir pues el apoyo y el amparo del Poder Judicial. Todos están buscando amparos, tratando de evitar que estas medidas se vuelvan una realidad. Y déjame explicarle un poco a tu auditorio el problema, porque he oído y he visto en redes sociales explicaciones tratando de defender lo que se hizo, que francamente son incorrectas. Desde que se hizo la ley, desde que se modificó la estructura energética y le permitieron a los privados empezar a producir electricidad, se establecieron una enorme diferencia entre la generación de electricidad y la distribución de electricidad. Ujú. La distribución de electricidad quedó en monopolio total y absoluto de la Comisión Federal de Electricidad. Igual que la transmisión, claro. Cuando analizas los estados financieros de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad gana dinero transmitiendo la electricidad y pierde carretadas de dinero generando la electricidad, porque la genera muy cara.
¿Mm? Es, es, eh, y no es culpa de los trabajadores de la comisión. Tienen equipos muy obsoletos, equipos muy antiguos, no compiten adecuadamente con las tecnologías modernas y por lo tanto tienen un costo cada megawatt que producen, pues mucho más elevado que los privados que están acá. La ley establecía, número 2, primero, la transmisión es monopolio del Estado y por lo tanto de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí es donde gana dinero la Comisión Federal. Eso de que es gratis y que ellos no cobran, ahí es donde gana dinero. Ahí están sus estados de resultados. Pero si No sube estoy hablando. la electricidad, sí podría subir la electricidad para el sector privado, para las industrias, Para las para los familias comercios y para las familias. también. Lo que yo le quiero explicar a tu auditorio es la manera en que esto se hacía era el que era más productivo, más eficiente, que producía la electricidad a menor costo, entregaba la electricidad primero y el segundo, el que era sucesivamente con un mayor costo, así sucesivamente hasta llegar a los más caros. ¿Quién era el más caro? La Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién entregaba la electricidad al último? La Comisión Federal, porque era la más cara, tratando de que el costo de producir electricidad en el país se disminuyera, fuera menor. Con la crisis de la pandemia y al parar las empresas en todo el país, se bajó la demanda de electricidad. ¿Quién creen ustedes que se quedó sin poder entregar la electricidad? Comisión Federal Pues de la Comisión Electricidad. Federal, que era la más cara, de acuerdo a esas reglas. En vez de hacer una mesa redonda en donde se dijera, oye, aquí estamos afectando solamente a la comisión y vamos a ponernos de acuerdo todos, aunque eso era lo que decía la ley, Ujú. decía que primero entregara el más barato. Bueno, yo creo que hubiera habido, si hubiera habido oídos, como hubo en el caso de los gasoductos, para tratar de encontrar una fórmula en donde pudiéramos permitirle a la Comisión Federal de Electricidad entregar electricidad y todo el mundo hubiera tenido un descuento en su posición, ¿no? Pero, Mejor preferimos cambiar las leyes, cambiar las normativas y evitar ahora que las empresas entreguen electricidad a los precios que ya estaban Sí, tiene pactados. razón. Entonces, definitivamente. Ujú. ¿qué haces ahora? Le subes el precio de la transmisión. Pues era lo que se trataba de evitar, que Y se hubiera logró. alguien que de alguna manera movilizara la transmisión y dijera, pues ahora, aunque produzcas muy barato, yo te cobro muy cara la transmisión y entonces pues la electricidad sale más cara. ¿Quién Pues se va a ver afectado cuando dicen que no se va a ver afectado el consumidor? Pues todos aquellos que estaban comprando la electricidad de los privados. ¿Quiénes son esos? Pues muchas compañías, muchísimas en todo el país, compañías automotrices, compañías que se dedican al comercio, al todo Claro, mundo, detalle, y le sube el costo de energético. todo. ¿sí? Pues ¿Qué va a pasar con esas empresas? Pues va a subir su costo. ¿Qué le va a pasar cuando sube su costo? Tendrán que subir sus precios. bueno, Entonces, entramos en una situación donde no estás protegiendo al consumidor. Y estamos quieres ver esto nada más en el recibo de la electricidad. El recibo de la electricidad toda la vida en México había sido subsidiado con impuestos. ¿Con qué se subsidian las cosas del gobierno? Con impuestos. Y no se nos olvide, Alicia, ¿quién paga los impuestos? Los que trabajamos, Nosotros, los nosotros. nosotros, contribuyentes. Pues, don Carlos, contribuyentes. Por tiene, más que se dice que en México no se pagan impuestos, pues ¿de dónde crees que sale el financiamiento de 5.6 billones de pesos, que es lo que gasta el gobierno año por año? pues, Pues de los impuestos que pagamos los contribuyentes. y ahora también de las tarifas eléctricas, don Carlos. La verdad está en que le agradecemos mucho su paciencia y su información. La verdad está en que en esta billetera vamos a seguirle dando seguimiento a esta situación en el que el sector privado tiene que pues, luchar contra corriente. De veras, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos Salazar, presidente del Les- Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias. Bye.